El pastor general, nuestro pastor Natán Alfaro, ha desarrollado una serie de los héroes de la fe. Y son hombres que han tomado una decisión en fe, establecida por Dios, de creer que Él está haciendo grandes milagros para ellos y también para su pueblo. Y nos ha dejado cada uno de ellos grandes enseñanzas para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque ellos son hombres y fueron hombres comunes y corrientes que nos dejaron a nosotros una buena enseñanza. Ellos pasaron batallas internas, pasaron dudas, temores, incertidumbre, desafío, pero corrieron una carrera de fe. Y Hebreo nos enseña en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero yo le invito a que vayamos al versículo 32 y vamos a destacar qué digno es recordar esos sacrificios que tuvieron que soportar estos hombres, inclusive dar su vida por Dios y por el evangelio. Realmente es un pasaje para meditar y admirar los efectos que tuvo la fe en cada uno de ellos. Nos enseña en Hebreo 11, en el versículo 32, lo siguiente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como también de Samuel y de los profetas, que por fe, dice el versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero algo muy interesante que nos enseña la palabra de Dios, que habla de los profetas. Y estos profetas fueron hombres con una decisión, una fe, con una comunión, con un valor entregado al Señor, decidido para caminar con Dios. Y en el versículo 33 nos enseña, después que alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Algunos que taparon bocas de leones, nos enseña la palabra de Dios, está Daniel, está David y Benaía, unos de los valientes de David. Y hoy vamos a conocer una historia maravillosa de un hombre que marcó la historia como hombre de fe, y este hombre se llama Daniel. Daniel es uno de los hombres más destacados que brilla en la Biblia, separado de su familia, todavía adolescente. El joven era judío, descendiente de la familia del rey David, que fue llevado cautivo a Babilonia a causa del pecado del pueblo de Judá, pagando las consecuencias de la rebeldía de la nación. Pero Daniel tenía una gran característica, que era fiel a Dios. Estando en Babilonia, trataron de cambiarle su mentalidad, sometiéndole a una serie de pruebas contrarias a sus creencias, poniendo en riesgo su vida y su integridad. Pero ¿sabe qué? Daniel se mantuvo fiel al Señor y logra pasar sobre corriente, porque él creía y estaba seguro que el Dios de poder y de milagro estaba con él. Daniel era muy sobresaliente porque tenía gran sabiduría. Esa sabiduría que solo Dios la da. Algo muy importante recordar de Daniel, que interpretó el sueño de un rey. Daniel sobresalió y fue asesor de nada menos de 3 reyes, y entre 2 de ellos se volvieron imperios. Daniel es el último de los profetas mayores, y el libro de Daniel es escrito por él y recordado para cada uno de nosotros. Y ahora sí, yo le invito a que vayamos a Daniel capítulo 6 y vamos a estudiar la palabra de Dios. En Daniel 6, Daniel nos demuestra que se puede
servir al Señor con excelencia, sin importar todo lo que a uno le suceda. En esta noche, la palabra de Dios nos va a confirmar que sí se puede ser diferente, marcando la diferencia en fe. Sí se puede ser diferente, marcando la diferencia con fe. El profeta Daniel había vivido 68 años en el pueblo de Babilonia. Y en ese momento él tenía más o menos unos 85 años. Había pasado por 3 reyes y había pasado severas pruebas y tentaciones durante todo ese tiempo, los 68 años. Pero permanecía fiel a Dios, a su conciencia y a su semejanza. El imperio de Babilonia cae en manos de Darío, rey de Media. Algo muy importante que debemos de saber. El imperio Babilonia era el centro religioso, económico, político y cultural del mundo, reconocido por su gran idolatría, inmoralidad y ocultismo abundante. Pero a pesar de todo eso, Daniel siempre fue recto e íntegro ante los ojos de Dios. Y ahora sí vamos a leer el versículo número 1 de Daniel capítulo 6. ¿Qué nos diría Daniel a través de la fe? Punto número 1, comunión con Dios. Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey Darío, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Qué interesante eso, ¿verdad? El pasaje nos enseña que el profeta Daniel era superior en todo. Él se destacaba. ¿Sabe por qué? Porque el favor y la gracia de Dios estaba con él. La unción y el poder de Dios descansaba en él. Y por eso tenía un espíritu superior o extraordinario. En hebreo se traduce que él llega a ser el principal al tener ese espíritu superior y a distinguirse ante los demás. Estaba pues la mano de Dios sobre Daniel. En capítulos anteriores nos enseña la palabra que el mismo rey Nabucodonosor y posteriormente su hijo Balsasar, reyes de Babilonia, le expresaron al profeta Daniel lo siguiente: sobre ti reposa el Espíritu de Dios Santo. Y eso es lo que lo distinguía a Daniel. Eso es lo que lo hacía brillar a Daniel. En el versículo número 4 nos enseña la palabra de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Por eso tenía el favor de Dios con él. Él tenía una comunión con Dios, y al tener una comunión con Dios, él era un hombre íntegro, sin tacha, sin mancha, y eso a él era notorio ante todos estos hombres que estaban en contra de Daniel. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fue indudablemente perseguido por envidia. Sus mismos enemigos daban testimonio de la pureza de su vida, como lo leímos. Como hombre de oración, Daniel, y de fe, era intachable tanto por dentro como también por fuera, porque en los negocios del rey, como gobernador del rey, él cuidaba lo que el rey le había delegado. Y me recuerda la palabra de Dios que dice: si tú eres fiel en lo poco,
yo te pondré en lo mucho. Y eso es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Esa comunión te hace ser responsable y diligente a lo que Dios te ha dado que tú manejes. Su vida era tan pura por dentro, su carácter era invulnerable, pero era un hombre humilde. Daniel estaba conforme el corazón de Dios. Hacía lo que un hombre debe de hacer en una posición tan importante en ese momento. Hermanos, la vida diaria es la prueba más severa del carácter de nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque los puros de corazón verán a Dios y viéndole resistirán. No importando la prueba que usted se le venga, no importando la circunstancia que usted se le venga, no importando la necesidad que usted tenga en este momento, no importando la dificultad que usted tenga en este momento, los ojos de Dios están sobre usted. Si usted se comporta conforme a lo que Dios ha establecido en su vida, Dios lo va a respaldar en todo. Y Dios está con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? La unción del Espíritu Santo estaba sobre él y está sobre cada uno de nosotros. Y esto es notorio delante de todos, no importando si la persona es inconversa o es conversa, no importando si está en la iglesia o está en casa, no importando si está en el trabajo o fuera del trabajo. Siempre el Espíritu Santo te va a acompañar y Él te va a guiar, te va a cuidar, te va a proteger. Su presencia y poder se hacen evidentes porque la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de sus hijos. Y anote esto, iglesia: la comunión íntima con el Espíritu Santo transforma el estilo de vida del cristiano. Le repito, la comunión íntima con el Espíritu Santo transforma la vida del cristiano. ¿Cuántos lo creen? Pero Daniel tenía que enfrentar un reto grande. Daniel tenía que ser probado. Ya había sido probado. 68 años vivía en Babilonia. Desde muy joven fue trasladado, condenado por la rebelión del pueblo de Judá. Él llegó, pero se mantuvo firme. ¿Qué es lo que sucede del versículo 7 al 11? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey, siempre vive. Todos los gobernadores del reino, oigan bien lo que están diciendo, todos los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes, los capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto. Y este edicto va a durar 30 días. Y en esos 30 días, cualquiera que busque, así dice, a cualquier Dios con D minúscula, a cualquier Dios u hombre antes de ti, mándalo al foso de los leones. Está condenando. Ellos sabían lo que están tramando. El rey Darío no se da cuenta. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. ¿Qué nos diría Daniel en este momento que no se da cuenta de lo que están tramando estos gobernadores y estos sátrapas? Punto número 2: sé valiente y firme. Eso es muy importante del cristiano. Demostrar valentía y firmeza ante los retos de la vida. La única manera de sobrepasar y llevar al Goliat de frente es siendo valiente y firme. La única manera de sobrepasar el río, el lago, el mar es siendo valiente y firme. La única manera de pasar el desierto es la firmeza y el valor que solo Dios lo da. Y lo dice en el versículo número 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Tranquilamente, sin temor, valiente y firme, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba
y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Eso es valentía, eso es firmeza, eso no importa a quién yo le debo, eso no importa si yo estoy sin trabajo, si el Dios que es el dueño del oro y la plata, Él conforme su riqueza en gloria me va a sostener y me va a alimentar. ¿Cuánto lo creen? Hoy vamos a irnos con la presencia de Dios, creyendo que el día de mañana vamos a recibir, como Daniel recibió su milagro. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Aunque Daniel sabía que sus enemigos habían logrado tenderle una trampa, él confiaba en Dios y siguió fiel a lo que él hacía, a buscar la comunión con Dios. Esa comunión es la que te ayuda y te da fuerza y te da valor. Las circunstancias, por adversas que fueran, no ejerce efecto alguno, porque los propósitos de Dios se cumplen. Las circunstancias, por adversas que fuera, no ejercen ningún efecto, porque la promesa de Dios se cumple. La palabra de Dios está llena de promesas y usted tiene que conocerla y declararla. Y yo le aseguro que Daniel, cuando oraba y clamaba y ponía humildemente su rodilla y daba gloria y honra al rey, se acordaba de las promesas que Dios le había dado a él. Él era un gobernador, había sido puesto por autoridad. La sabiduría venía de Dios, por el cual estaba confiado del Padre que siempre a cada uno de nosotros nos sostiene. Amados hermanos, el poder de Dios, eso sí, demanda una vida de oración, y ella te lleva más allá del promedio que tú puedes pensar, creer, llegar. Mire, la visión de Dios es tan amplia que no tiene altura, ni profundidad, ni anchura. ¿Cuántos lo creen? La visión de Dios en tu vida, no te das cuenta la magnitud ni el tamaño que tiene, porque el Dios es Dios grande, es un Dios infinito, es un Dios eterno, es un Dios que no tiene medida. Por eso en estos tiempos difíciles que le llamamos nosotros, es cuando el Dios de poder se manifiesta. Y el día de hoy Dios quiere enseñarnos algo muy importante. Usted se puede preguntar el día de hoy, ¿por qué Dios, en vez de prevenir la tormenta, decide que yo debo atravesar la tormenta? ¿Por qué yo tengo que entrar al horno de fuego? ¿Por qué yo tengo que enfrentar a Goliat? ¿Por qué a mí me tienen que seguir los filisteos? ¿Sabe por qué? Porque Dios te está transformando, te está restaurando, te está levantando, te está empoderando. Este es el año de la gracia y el favor de Dios. Este es el año de nuevos comienzos. Y para que haya nuevos comienzos, tienen que haber retos. ¿Quiere ver grandes milagros en su vida? ¿Ten seguro lo que están contestando? ¿Quieren ver grandes milagros en su vida? Van a recibir grandes pruebas para ver el poder de Dios, de lo grande que es Él. Y aquí todas las pruebas Dios la gana. Aquí el vencedor se llama Jehová, el león de Judá, el rey de reyes y señor de señores. En tu peor momento verás lo mejor de Dios. En el lugar más profundo que el día de hoy te puedes encontrar y sentirte, Dios te está sacando de esa fosa o ese lodo cenagoso, y Él se está glorificando por su poder. Hay más bendición en las pruebas y adversidades que cualquier otro lugar. Todos los milagros de la vida, todos los milagros que dice la Biblia, comenzaron con grandes problemas y se dieron grandes milagros. Mientras más grande sea tu problema, más grande será tu victoria. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que creer. Hoy, iglesia, tú te levantas con nueva gloria,
tú te levantas con una nueva imagen. Tú te levantas con nuevas bendiciones. Porque todo nuevo comienza a partir de hoy. Marca la fecha de hoy. Porque la historia te va a decir que un 19 de mayo del 2021 y tú te vas a encontrar en el siguiente año y te vas a encontrar victorioso. Como punto número 3, ¿qué nos diría Daniel a través de la fe? Fe. Eso nos diría. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y alcanzaron gran testimonio ellos por creer en fe. En Daniel, del versículo 12 al 15, nos enseña la palabra de Dios que al ya estar el edicto real activo, vinieron estos sátrapas y gobernadores ante el rey y le dijeron: ¿no has confirmado edicto para cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios un hombre antes de ti sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme la ley media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey. Versículo 13: ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? Están hablando de Daniel. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero sucede en el versículo 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza el rey confirme puede ser abrogada. Hermano, la cobarde trama de sus enemigos pareció tener éxito. El profeta es acusado, el profeta es señalado por su devoción y comunión al Señor. El profeta oraba fervientemente y clamaba a Dios porque él estaba confiado en lo que podía venir. Y el versículo 16 nos dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que aquel acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Daniel es condenado a ir a la muerte, a la fosa de los leones. Este era el castigo persa para que una persona fuera castigada, como pasó en capítulos anteriores con el horno de fuego que usaban los babilonios para castigar también a los culpables. Esta es una poderosa prueba que iba a autenticar la fe de Daniel. Y esta fue una gran crisis y experiencia que el profeta llevó. Cada sacrificio que nosotros hagamos por Dios, amada iglesia, Él tiene el control. Él quiere ver nuestra fidelidad. Cada sacrificio que nosotros hagamos, hagámoslos con gozo, porque el Dios de poder nos va a salvar. Por el poder del Señor veremos grandes milagros y victoria a nuestro favor. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios y la fe es lo que fortalece al creyente ante toda dificultad. La fe es el escudo que detiene los dardos del enemigo. La palabra de Dios nos enseña que el instrumento que nosotros podemos defendernos es por medio de ella.
declarando las promesas y los milagros que están escritos aquí. Debemos tener presente que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, que nosotros somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y Daniel pasó toda una noche en el foso de los leones. El versículo 19 dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Estaba confirmando Darío que había un Dios viviente y un siervo que creía en Dios, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Sabía que estaba al servicio del rey Darío, pero sabía Darío que estaba más al servicio del rey, porque él sabía que Daniel algo diferente tenía. Cuando usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted tiene una labor secular en esta tierra, sírvale con más energía al Rey, sírvale con más energía a Dios, porque Dios se va a encargar de lo suyo. No haga al revés las cosas, amada iglesia. Las cosas no se hacen al revés. No nos dediquemos a las cosas de la tierra y después nos dedicamos a las cosas de Dios. ¿Quiere ser triunfador? ¿De verdad quiere ser triunfador? Sírvale al Señor. Aquí hay donde servirle al Señor. Aquí hay muchas áreas donde servirle al Señor. Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La experiencia que Daniel había vivido en ese momento sobrepasó su fe. ¿Sabe qué es lo más interesante de esto? Cuando Daniel entra a la fosa de los leones, no sé si los leones estaban sueltos o iban a soltar a los leones. Pero cuando entra Daniel y esos leones, que no sé ni cuánta cantidad era, con uno que hubieran soltado, hubiera asesinado a Daniel. Pero lo más increíble, no sé qué actitud tomó Daniel, pero Daniel me enseña que él oraba 3 veces de rodilla al Dios viviente. Y yo le aseguro, esa es mi opinión propia, para que no me regañe. Mi propia opinión es que Daniel postró su rodilla. Daniel levantó sus manos. Daniel dijo: oh Jehová de los ejércitos, desciende y defiende a tu hijo, porque tu hijo es el que te sirve y nunca te ha fallado. Y yo me imagino a ese león. ¡Wow! ¡Wow! Y Daniel esperando en qué momento se le venía el león. Y ¡wow! 1 hora. Esos leones estaban desesperados y con hambre seguramente. 2 horas. Y Daniel sí estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. 3 horas para estar de rodillas. Daniel no era nada. Y yo le aseguro que después de 3 horas de oración, Daniel le decía: vení, león, si aquí el Dios está conmigo y tú nada me puedes hacer, porque las promesas de Dios se cumplen. Dios está en control. Aunque los leones se suelten contra mí, no prosperan, no se vienen, no me comen, no me atacan, no me dañan. ¡Qué lindo es Dios! El secreto de la victoria en la vida cristiana se encuentra en nuestra identidad como hijos de Dios.
Él es tan poderoso de hacer el milagro que tú tanto has esperado. Cuando Daniel es sacado del foso de los leones, y esos sátrapas, esos gobernadores, vieron a Daniel salir sin rasguño, sin rotura, ni una hebra de su pelo le habían tocado. Fue un gran testimonio para ese pueblo. Se dieron cuenta que sí hay un Dios de milagro. Se dieron cuenta que Daniel, su testimonio era real. Pero más que Daniel, su testimonio era real. Era más real el Dios nuestro, que lo libró de la fosa de los leones. Y ahí sí tuvieron miedo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él estaba demostrando que hay un Dios de milagro. Y vamos al versículo número 25. ¿Qué es lo que hace el rey Darío? Lo que cualquier rey debe de hacer. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Se acuerda que yo le dije que ellos eran grandes en economía, en cultura? Ellos eran grandes, eran poderosos. Ese edicto que dio el rey Darío en toda la tierra, dice: la paz os sea multiplicada. Qué lindo es saber que en el Nuevo Testamento dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hoy guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Si estás en casa con un problema, tenlo seguro que Dios hoy está haciendo tu milagro. No renuncie, hermano. Ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con Dios. En tu habitación, en tu centro de trabajo, donde quiera que tú te encuentres, ponte a cuenta con Dios. Muchos hombres se han rendido de Dios, se han rendido a Dios, se han rendido a Dios. Y Dios lo ha levantado. Versículo 26: de parte de mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales, maravilla, abre los cielos aquí en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y no solamente pasó eso, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Sirio el persa. En esta noche todos hemos entregado nuestra vida al Señor, y ese día ha marcado la historia de nuestra vida. Tenlo por seguro que Dios, al recibirlo como su único verdadero Salvador y Sanador, Él va a comenzar a obrar en ti y en tu familia, también en la suya iglesia. Si nos ponemos de pie.